Muy buenos días, estimados cadetes. El día de hoy vamos a determinar un vector, las componentes de un vector a partir de su módulo y su ángulo. Esta es una manera también diferente de que nos pueden dar un vector dándonos los datos de este y nosotros podemos determinar a partir de esos datos sus componentes tanto en X como en Y. Tenemos planteado el siguiente problema. Nos dice, dado el módulo y el ángulo de un vector, determinar sus componentes y graficar en el plano cartesiano. Muy bien. Pues bien, nos dan que el módulo del vector A es 7 y el ángulo con el que se forma es 45 grados. Excelente, entonces nosotros lo que vamos a hacer en este momento va a ser intentar graficar en nuestro plano cartesiano ese vector para ver cómo nos quedaría graficado en este, ¿no? Vamos a hacer nuestro plano cartesiano y aquí tenemos el plano cartesiano, ¿no? Nos dice que de módulo va a tener 7 de módulo, ¿sí? Y que de ángulo va a estar formado con un ángulo de 45 grados. Yo aquí les recomiendo primero graficar el ángulo de 45 grados. Nosotros vamos a tener un ángulo de 45 grados y luego medimos el módulo. Entonces, más o menos un ángulo de 45 grados va a estar dado aquí, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que definir es el módulo. Entonces vamos a intentar graficar ese vector nuevo, un ángulo de 45 grados y un módulo de 7. Entonces, formando un ángulo de 45 grados, vamos a formar un módulo de 7. ¿Ya? Ahí está, con un ángulo de 45 grados y un módulo de 7. Entonces lo que primero tenemos que hacer es nosotros definir el ángulo, ¿no? Aquí se me forma un ángulo de 45 grados y un módulo, el módulo de A del vector, de 7. Pero nos piden determinar sus componentes a partir de este. Entonces nosotros para determinar las componentes, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer nuestro vector en sus componentes tanto en X como en Y. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que trazar, miren, ve, a partir de esto, a partir de nuestro vector vamos a trazar unas rectas paralelas. Vamos a formar un triángulo, ¿sí? Vamos a formar un triángulo con nuestro vector. Aquí se me va a formar, vamos a formar las componentes del vector. Ya vamos a formar las componentes. Miren, ven, nosotros aquí, si proyectamos aquí, en nuestro eje de las X, vamos a tener el módulo o su componente en X. Y este sería su componente, la reflexión, va a ser su componente en Y. Ahora, este vector, no son vectores, nosotros lo podemos trasladar acá, ¿sí? Y ahí tendríamos formado un triángulo en el cual tenemos los componentes de nuestro vector. Recordemos que este es un ángulo de 45 grados y este es un módulo de 7. Entonces, miren, nosotros tenemos que determinar por medio de las funciones trigonométricas de la función seno y coseno, vamos a determinar esos vectores, esas componentes del vector. Por ejemplo, la función trigonométrica que me relaciona este lado acá, vamos a ponerle AY porque es su componente en Y, ¿sí? Y acá le vamos a poner AX. Para determinar AX, ¿sí? La función que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, ¿sí? Es el coseno. Entonces miren, si nosotros le sacamos el coseno del ángulo, va a ser igual a cateto adyacente, ¿sí? O el cateto que está junto, dividido para la hipotenusa. Entonces, miren, reemplazando, nos queda el coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente es AX. El cateto adyacente es AX, dividido para la hipotenusa, que vamos a ponerle, que es el módulo de A, ¿verdad? El módulo del vector. Entonces, lo que nosotros queremos determinar es el AX, esa componente AX. Despejamos AX
y nos va a quedar que es igual a A por el coseno del ángulo que se me forma. AX va a ser igual a A, su módulo es 7, por el coseno del ángulo que es 45 grados. Si nosotros determinamos esa componente en la calculadora, multiplicamos 7 por el coseno de 45 grados, nos da una componente AX de 7 raíz de 2 sobre 2, lo que aproximadamente es igual a 4.95 unidades, ¿no? Entonces, 4.95 unidades vamos a tener. ¿Ya? Y para lo que es el seno, para lo que es el AY, la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces tenemos el seno del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Entonces reemplazamos por nuestras variables, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, en este caso es AY dividido para la hipotenusa, que es el módulo de A, despejando AY, que es lo que yo quiero determinar. AY sería igual a A por el seno del ángulo. Entonces AY va a ser igual a A, el módulo de A es 7 por el seno del ángulo que es 45 grados. Entonces nosotros determinamos AY y sacamos el seno, que obviamente nos va a dar en este caso lo mismo, 7 raíz de 2 sobre 2, que es aproximadamente 4.95 unidades. Entonces nosotros hayamos determinado las componentes de este vector de módulo 7 y de ángulo 45. Vamos a escribirlo con esa forma, ¿no? Entonces el vector A quedaría escrito de la siguiente manera, como 4.95 en X y 4.95 en Y. Y esas serían sus componentes, ¿no? Este sería nuestro nuevo vector. Es el mismo vector, pero escrito en una forma diferente. De formas con sus componentes, tanto en X como en Y. Dado de primero su módulo y su ángulo. Bueno, vamos a realizar un ejercicio más. Bueno, estimados cadetes, en el siguiente problema, asimismo nos dan el módulo y el ángulo de un vector. ¿Sí? Me dicen que el módulo del vector A es 6 unidades y su ángulo es 210 grados. ¿Sí? Ahora, primero nosotros analizando el ángulo, porque el ángulo me determina en qué cuadrante va a estar. ¿Sí? Si nosotros sabemos que en el primer cuadrante hay 90 grados, hasta el segundo hay 180, hasta el tercero hay 270, ¿no? Entonces, nuestro ángulo va a estar entre 180 y 270. Quiere decir de que va a estar en el tercer cuadrante, analizando de esa manera. ¿Sí? Y nosotros para determinar ese ángulo de 210 grados, bueno, necesitaríamos un graduador, ¿sí? O lo que podríamos hacer, como nosotros conocemos, hasta aquí tenemos 180. Si a 210, ¿sí? A 210 grados le restamos 180, nos va a dar el ángulo con el que se me forma hasta aquí, donde se me va a formar el vector. ¿Sí? Entonces, 210 menos 180 quiere decir que vamos a tener un ángulo de 30 grados. Entonces, aquí se nos va a formar un ángulo de 30 grados. Yo grafico el ángulo. Primero, aquí vamos a tener 30 grados y vamos a tener un módulo. Bueno, aquí ya con una regla vamos a tener un módulo de 6, ¿no? Ustedes pueden graficar un poco mejor eso, porque tendrían el módulo exacto. Yo aquí lo estoy graficando a simple vista, más o menos cuánto me da ese módulo, ¿no? Ahora, nosotros para determinar las componentes tanto en X como en Y, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: descomponer nuestro vector. Nosotros al descomponer nuestro vector vamos a hacer rayitas así, segmentadas, y vamos a reflejar en nuestros ejes, ¿no? Aquí se me va a reflejar en mi eje de las X. Este sería su componente en el eje de las X y este sería su componente en el eje de las Y. Este vector en el eje de las Y lo podemos trasladar acá. Y nos damos cuenta que se me forma un triángulo con el cual nosotros podemos utilizar las funciones trigonométricas seno, coseno que me relacionan con la hipotenusa, ¿verdad? Y el ángulo. Aquí vamos a tener, como este es mi vector A, este va a ser el módulo de A, este va a ser AX y este va a ser AY. ¿Sí? Y nosotros para determinar ese módulo, para determinar esas componentes, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que la función seno, la función coseno en este caso me relaciona
el cateto adyacente que está junto, o sea, el de acá, ¿sí? Me relaciona a X. Entonces, miren, ¿ven? Si nosotros sacamos el coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente a ese ángulo dividido para la hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es en este caso AX, dividido para la hipotenusa, que es A. Despejando AX nos va a quedar que es igual a multiplicado por el coseno de ese ángulo que se me forma, ¿no? Entonces tengo AX va a ser igual a que su módulo es 6, por el coseno del ángulo que se me forma, que es 30 grados, ¿sí? Entonces yo tengo que AX va a ser igual a, si nosotros sacamos en nuestra calculadora, 6 multiplicado por el coseno de 30, nos va a dar 3 raíz de 3, que esto es aproximadamente 5.2. Aproximadamente 5.2 unidades. Ahora nosotros ya determinamos la componente en X, vamos a determinar su componente en Y. Para ello vamos a utilizar el seno del ángulo, que es el cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Entonces el seno del ángulo va a ser igual, en este caso nuestro cateto opuesto es el que está frente a nuestro ángulo, que en este caso sería AY. AY dividido para A, que es la hipotenusa. Ahora entonces despejando AY nos va a quedar que es igual a A multiplicado por el seno del ángulo. AY va a ser igual a A, que en este caso es 6. ¿Sí? El módulo de A es 6 por el seno de 30 grados, ¿no? AY va a ser igual a 6, que multiplica en todo caso, ahora es al seno de ese ángulo, ¿no? Seno de 30. Y nos va a dar esa componente 3 unidades. Muy bien. Ahora, aquí hay una cuestión. ¿Sí? Aquí, si nosotros determinamos con este ángulo, ¿sí? Con el ángulo de 30 grados, nosotros tenemos aparte que fijarnos en las componentes exactas. O sea, ¿a qué me refiero? A que en qué cuadrante van a estar esas componentes, porque no nos da con el signo directamente, ¿ya? Porque miren, si nos damos cuenta, AX, ¿sí? Nos da 5.2, pero al momento de escribirlo como vector con sus componentes, o sea, en A, nosotros tenemos que ponerle el signo negativo porque está en el tercer cuadrante, o sea, sería en su componente en X sería menos 5.2, y en Y también sería menos 3, porque está para abajo, así que mucho cuidado con ello. Ahora miren, nosotros podemos determinar, ¿sí? Nosotros podemos determinar directamente el signo, por ejemplo, de este en su componente en X y su componente en Y, si nosotros utilizamos el ángulo completo. ¿Sí? Si nosotros utilizamos el ángulo completo, ¿a qué me refiero? A que para la componente en X, o sea, a AX, ¿sí? Nosotros a A, ¿sí? Utilizamos obviamente el mismo módulo, ¿sí? Y multiplicamos por el coseno de su ángulo completo, el ángulo que nos dieron, o sea, el ángulo de 210 grados. ¿Sí? Si nosotros realizamos esa operación, me queda AX, que es igual a menos, miren, aquí me queda ya el signo, menos 3 raíz de 3, y esto es aproximadamente igual a menos 5.2, y ya nos da directamente, utilizando todo el ángulo. ¿Se dan cuenta? Muy bien, así a su vez lo mismo para Y. Nosotros utilizamos también el seno de eso de ahí, nos va a quedar, miren, AY sería igual a 6 por el seno de 210 grados, ¿sí? Entonces AY en este caso nos va a dar menos 3 y nos da directamente, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar el ángulo que se me forma, ¿sí? Aquí, pero nosotros tenemos que darle el signo, mucho ojo con eso, analizar qué signos tendrían sus componentes o utilizar su ángulo, el ángulo que nos dan, que en este caso por ejemplo es de 210 grados, y ahí nos va el ángulo completo, ¿no? Y de ahí nos va a dar el signo, ¿sí? Directamente. Y bueno, estimados cadetes, eso es todo por la clase de hoy. Espero tengan un excelente día.